Andrea Ávila, directora de Derechos. Giovanna Tassi, que es nuestra expositora, y esta tarde nos acompaña desde muy lejos, ella viene desde el oriente ecuatoriano. También tenemos a nuestra segunda expositora, Raquel Escobar. Bienvenida, Raquel, también. Giovanni Espinosa, que esta tarde ustedes ya lo conocen, es el profesor, creo que el más mimado de todas ustedes. Esta tarde nos acompaña como moderador, ¿no? También tenemos la presencia de nuestra coordinadora de inclusión social, la ingeniera Verónica Mosquera. Tenemos invitados especiales también esta tarde que nos acompañan y nos van a contar todas sus experiencias en cuanto al tema de comunicación comunitaria. Queremos agradecer a los representantes de voces comunitarias. Cero Latitud. BIMAES. Pedimos la presencia de Andrea Ávila, quien es nuestra directora de Derechos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar esta tarde aquí con ustedes. Es una ocasión súper especial, es un encuentro entre amigos, yo creo, porque muchos de nosotros nos conocemos, no nos hemos visto hace algunos meses, algunas semanas. Es un espacio en el cual vamos a compartir las experiencias. Esta reunión estaba planificada para algunas semanas atrás. La coyuntura nacional, que es de conocimiento público, hizo que cambiáramos la fecha, pero creo que fue lo mejor, porque van a conocer el trabajo de la calle realmente, van a nutrirse de la experiencia de poder empatizar con el otro, reconocer al otro, darle voz, de encontrarnos en su mirada, de encontrarnos en sus relatos, de poder compartir lo que a veces creemos que nadie quiere escuchar, que ese es el trabajo y el deber ser de la comunicación comunitaria. Yo creo que tienen aquí en esta sala quienes van a escuchar personas con muchísima experiencia. Le quiero dar las gracias especialmente a la Giovanna, que hasta el último minuto no sabía si podía o no podía venir desde Cuyo, pero acá la tenemos. A Raquel, que ha trabajado con Giovanna durante muchos años y también estuvo siempre muy abierta a cambiar su agenda para estar esta tarde aquí con nosotros. Por supuesto, a todo el equipo de la prefectura, a Giovanni, a Verónica, a Daisy, a Gabriel, a Cristian, a Diego, a Erika, a Marcia, a Alexis, que también han hecho que esto sea realidad. Ustedes estén aquí, que podamos escucharnos, que podamos reconocernos. Especialmente le doy las gracias también a nuestro consejero, André Isa, porque siempre nos pide incorporar este tipo de procesos desde el más comprometido, el más entusiasta. André, muchas gracias, porque es además nuestra voz en el consejo. Muchas cosas que acá sucedan, él nos puede ayudar y apuntalar. Entonces, su presencia, su compromiso siempre es muy, muy importante. Y por supuesto ustedes, que son el deber ser de este proyecto. ¿Sí? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta jornada de aprendizaje y de escucha. Gracias, Andreita. Ella, por cierto, se está estrenando como nuestra directora de Derechos. Nos está acompañando recién una semana, me parece. Gracias, Andreita. Ahora me quiero tomar el atrevimiento de llamarlo nuestro padrino, porque Andreita lo ha dicho.
nos está acompañando siempre en todo el tema de juventudes. Y quiero pedirte, Andrei, que nos acompañes, dirigiéndote con un mensaje a nuestro juventud. ¿Cómo están? Bien. Están bastante serios, están enojados. Qué gusto saludarles de parte de nuestra prefecta provincial, la abogada Paola Pavón, quien tiene el compromiso neto, quien le importa y sobre todo hace que esa importancia se traduzca en accionares claros y directos para el beneficio de la juventud en este caso. Y cómo no, de la comunicación también. Quiero saludar a nuestra directora, Andreita Dávila. Bienvenida al trabajo que estamos realizando, el trabajo mancomunado. Bien lo manifestaban, es nueva como directora, pero tiene una trascendencia y una trayectoria bastante amplia sobre todo el tema de derechos. Y les cuento rapidito, nosotros hace unas semanas aprobamos la ordenanza sustitutiva para la igualdad de derechos, desarrollo integral y buen vivir de la provincia de Pichincha, lo que permite de una u otra manera articular unas mesas sectoriales en cada sector de vulnerabilidad que tenemos, en cada eje direccional de los sectores vulnerables, y poder implantar ya en un plan de trabajo más articulado contra la dirección. Felicitar que ya se está operando, porque un sueño era la ordenanza, pero ya la operatividad como tal está en la dirección. Quiero saludar también a Berito Mosquera, con quien hemos trabajado desde la coordinación de inclusión social, y todo su equipo, Caro, Berita, todos están también tras barbarinas, y quienes hemos venido articulando varias gestiones. Los comunicadores comunitarios, en realidad estoy ya en esta segunda edición de certificación o de acompañamiento, en el caso como consejero provincial, un producto o un proceso bastante interesante, porque desde la comunicación tradicional que nosotros conocemos en los medios públicos no es una información real, y que estos procesos con los comunicadores comunitarios que tengan este enfoque de comunidad, que tengan esta imparcialidad y que llegue el mensaje como tiene que llegar hacia la comunidad, es lo que tenemos que rescatar. Y qué bueno y mucho mejor que venga desde los jóvenes, desde los jóvenes comprometidos de cada sector, de los 8 cantones que tiene la provincia y de las 53 parroquias rurales que la conforman. Reciban este saludo nuevamente y cuenten con el apoyo de este consejero joven para que podamos articular desde la parte legislativa y operativa ya en cada dirección. Felicidades a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andrés. Continuamos, por favor. Recibimos a nuestra expositora Giovanna Taz, periodista, comunicadora, ídolo ecuatoriana, formó parte del movimiento de los radios libres en Italia. En el Ecuador se vincula desde el vientre de los grandes medios, hoy Radio Sonorama, y del lado comunitario, directora de la Radio El Puyo por 6 años, directora de la agencia de noticias Pulsar Amarc, directora y fundadora de la agencia de prensa Tierra, la primera agencia de noticias amazónica, directora de la Radio Latina en Estados Unidos, directora de la Radio Pública de Ecuador por 10 años. Actualmente realiza el programa Amazonía con M de Mujer y el programa La Matria con Raquel Escobar. Disculparán, pero yo no soy muy formal. Para mí también, cuando hice televisión, era la única que no usaba el prompter, al menos en los programas que hacía en la televisión pública, porque la radio me había dado la herramienta para hablar. La radio fue un primer amor, como decía mi presentación, que me dijeron que me presente yo misma. Yo crecí en Italia con los medios públicos, entonces nosotros armamos un movimiento de lucha para liberarnos de la dictadura de los medios públicos, y se llamaban las radios libres, y nos apoderamos del espacio electromagnético a nivel de toda Italia. Y entonces yo fui parte de eso cuando tenía 14 años, que es cuando empecé a hacer radio en Italia, en una radio libre que se llamaba Radio Lógica. Y metía música de los Inti Illimani porque estaba aprendiendo a ser periodista de prensa escrita. Entonces, como ya verán, no soy tan joven como ustedes, yo todavía hacía el periódico
con los plomitos, no sé cómo se dice en español, pero con estas cosas que se hacían las páginas, ¿no? Tenías que escribirlo todo y hacer las ecuaciones y las fracciones para hacer la foto que entrara dentro de la página, ¿no? O sea, ahorita con la computadora es de ciencia ficción, pero yo soy de esa que pegaba la cinta, que usaba los cassettes de 3 minutos, de 1 minuto, tal vez algunos aquí lo han hecho, ¿no? Si estornudabas, tenías que volver a grabar todo, ¿no? Si estabas haciendo un reportaje. Entonces, yo siempre he sido irreverente con el poder, ¿no? Justo hoy día chateaba con Raquel y hacía un resumen de mi vida y decía, yo he crecido entre anárquicos porque Imola, la ciudad de donde soy, que para los fanáticos de Fórmula 1 tal vez lo saben, murió Ayrton Senna, porque se corre un premio de Fórmula 1 de San Marino famosísimo, entonces los que saben es eso. Entonces Imola era la mata de la anarquía, entonces yo crecí con los anárquicos, con los curas franciscanos, porque soy teóloga de profesión, yo he estudiado teología 5 años como los curas, pero mis profesores de teología moral, teología dogmática, escatológica, todo eso, todos suspendidos a divinis, ¿no? O sea, porque eran demasiado revolucionarios. Entonces, tengo una formación de educación crítica fuerte. Entonces, el poder, sinceramente, me cagó encima, y perdonen que sea tan gráfica con la cosa, pero eso fundamentalmente es lo que tiene que hacer un periodista. Cuando yo empecé a hacer periodismo en Italia, además, mi primer artículo en el periódico local fue en contra del autódromo, que era uno de los ingresos más fuertes que tenía mi ciudad, entonces yo soy acostumbrada a hacer peleas que parecen perdidas, pero no me importa. Mi primer artículo fue eso y protesté porque hacía mucha bulla el autódromo, ¿no? Pero digo, esa ha sido mi posición como periodista. Obviamente después con los años uno aprende a ser inteligente, ¿no? O sea, cuando uno tiene 14 años a veces empieza a dar puñetes a diestra y siniestra y hay que ser más estratégicos. Pero fundamentalmente el periodismo lo que tiene que hacer es cuestionar el poder, ¿ya? Cualquier tipo de poder. De hecho, cuando yo hice una entrevista a Rafael Correa, que la pasaron por Telesur, y que les hice unas preguntas que le pinché un poco, que él me habló en la entrevista, me habló y me decía, ¿por qué Giovanna lees estas cosas? Y yo le dije, porque los periodistas leemos, presidente, y leemos de todo. Después me preguntaron si me habían votado de Radio Pública, el día después. ¿Sigues trabajando ahí todavía? Me preguntaron. Entonces, quiero decir, también estando en una posición como directora de un medio nacional, no se me fue la gana de joder, de pinchar. Porque eso es lo que hay que hacer, hay que pinchar las cosas para que se revele lo que hay por debajo, ¿no? Pero para saberlo también hay que prepararse mucho y leer mucho y escudriñar. Mis alumnos de la SEC, yo di clase en la SEC también, entre tantas cosas que he hecho, me decían, pero profe, yo quiero hablar en la tele. Le digo, sí, pero igual, yo quiero ser anchor, o sea, yo quiero leer las noticias en el prompt, pero, o sea, yo le digo, pero si sucede que tiene que hacer una entrevista, deben saber de qué van a preguntar, ¿sí o no? Entonces tienen que prepararse. Y después le preguntan, ¿ustedes quieren entrevistar? Sí. ¿A quién quieren entrevistar? A Pinochet y Fidel Castro. Yo no sé por qué, tal vez porque era la SEC, no sé, pero querían entrevistar a Pinochet y a Fidel Castro. Yo a Pinochet no sabía la preparación académica de Pinochet, pero sí sé qué preparación tenía Fidel Castro. Entonces yo le decía, si no leen, si no estudian, Fidel Castro, la segunda pregunta, se levanta y le dice, ven, hijito, regreso cuando te has preparado. Cuando le fui a entrevistar al vicepresidente de Bolivia, yo repasé 2 meses, me preparé para esa entrevista, repasando todas mis lecturas de política, de antropología, porque si te vas a enfrentar a un man que tiene un conocimiento enorme y que te cita las cosas así como que fuera, así como hacer la playlist para hacer los top 10 de la semana, entonces, o sea, te tienes que preparar, y eso es importantísimo.
pero te tienes que preparar, no porque le vas a entrevistar a Álvaro García Linera, que es mi ex próximo marido, porque ya se casó. Lo amo profundamente, aunque tengo algunas diferencias políticas sobre ciertas cosas. Pero se tienen que preparar, porque cuando yo trabajaba en Radio Puyo, donde vivo ahora actualmente, que he vuelto allá, yo le decía a los periodistas que trabajaban conmigo, nosotros somos la mamá de Tarzán de la información. No es porque trabajo en Radio Sonorama, no es porque trabajo en la radio pública, no es porque le voy a entrevistar al MAN o porque le voy a entrevistar a cualquier. Tú te tienes que preparar por tu decencia de comunicador, por tu ética de comunicador. Porque si no entendemos eso, si no nos creemos la mamá de Tarzán, lo cual no quiere decir ser arrogantes, no es que vas a ir, yo soy el periodista de mi barrio, ahora puedo hacer lo que me da la gana. No puedes usar esto como un arma. Esto sencillamente es una herramienta para que la gente hable. Yo en la radio había acuñado un término que en realidad no era mío, era de mi hijo cuando era chiquitito, el segundo, que ahora es sociólogo. Y él me decía, mamá, ¿dónde está tu micrófono? Porque él pensaba que el micrófono era posesivo de mío. Entonces, dado que era el mío, pero no era de él, me decía el micrófono. Entonces, nosotros en la radio pública dijimos, en el programa que yo hacía, La Cabina, donde el micrófono es tu micrófono. Ahorita en la última huelga vino Pedro Bríger, que es un queridísimo amigo mío, un gran periodista, sociólogo él también, y que es bastante famoso. Cuando lo sacaron de los medios públicos, cuando estuvo Macri en el poder, el Papa preguntó por qué habían sacado a Pedro Bríger de la televisión pública, porque él hace un programa de política internacional. Entonces, como a mí me fascina la política internacional, yo con el Pedro estamos ahí analizando la coyuntura internacional, ¿verdad? Y cuando él vino aquí a cubrir el paro, me escribió y me dijo, ¿sabes, Joana? He aplicado tu secreto, entre comillas. He dado el micrófono a la gente para que hable. Yo me emocioné porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer como comunicadores. No somos nosotros, es el otro, es la otra persona la que tiene el protagonista. Nosotros no debemos tener el protagonismo en ningún nivel, solo que aquí estamos acostumbrados. Yo ya que tengo horas de vuelos acá en este país, yo ya me codeé con los Carlos Vera, con todas esas momias. Yo también soy media momia porque ya soy anciana. Pero quiero decir que se creían la mamá de Tarzán porque marcaban el ritmo político de la opinión pública del país. Yo una vez le fui a pedir al Jorge Ortiz una entrevista porque había un problema con una petrolera en Pastaza, que era de la Tripetrol, cuyo dueño era el dueño del banco de préstamos, que ya no existe, pero algunos que veo que tienen unos añitos aquí se han de acordar de esa época. Entonces yo le fui a hablar, a preguntar, porque yo trabajaba de asesora del alcalde de Mera, porque yo siempre me he movido en el bajo fondo de las parroquias y cantones del Ecuador, porque a mí me gusta estar allá, no me gusta estar aquí en la capital, porque allá es donde hay que mover las cosas. Porque si ustedes vienen de parroquias, de cantones alejados de la capital, ustedes saben que ahí todo es muy callado, todos se conocen, ¿cómo vas a hablar de eso? Pero si es una buena persona, no reveles ningún secreto de familia, porque aquí no se pueden hablar de estas cosas. En cambio, ahí es donde hay que sacudir las cosas. Entonces, como el alcalde estaba en contra, porque el bloque 63 de Tripetrol iba a estar justo en su cantón, que es donde empiezan los ríos de la cordillera de los Yanganates, y etcétera, etcétera. Entonces yo me hacía la agenda en Quito y fui a hablar con Jorge Ortiz. Le digo, eso de ser gringa ayuda, ¿no? Que es una italiana, quiere ir a hablar con Jorge Ortiz, te abre más la puerta que si fuera un ecuatoriano en Moreno, ¿no? Entonces yo le escribí
Entonces le digo, no le escribí, le llamé porque en aquella época no había el WhatsApp. Le llamo y le digo, haciendo scouting para encontrar el teléfono, todo eso, la búsqueda del teléfono, le encuentro, le digo, ¿sabe qué? Quisiera pedirle un espacio en el noticiero de la mañana, él así en Ecuavisa, el espacio de entrevista. Ah, sí, dice, con el Peñafiel sí, porque me cae mal. Entonces lo voy a acabar. ¿Yo qué? Siempre me sentía una periodista aprendiz. Yo siento que estoy aprendiendo todos los días. Estaba tocando un monstruo de la televisión, de estos que chuta, hacían opinión, y que me venga a decir que su criterio periodístico es que le cae mal al Peñafiel y le va a sacar la madre. O sea, yo me quedé un poco loca, ¿no? Porque dije, chuta, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y eso es. Muchos periodistas se dejan guiar por la panza y no se puede. Yo me acuerdo en Radio Pública, yo decía siempre, yo entrevisto a cualquiera porque yo soy de goma, a mí me resbala todo, aunque no comparto lo que piensa, pero cuando vino Lucio Gutiérrez, o sea, de verdad. Entonces yo me acuerdo que con los chicos, porque en Radio Pública era la primera vez que hacía entrevistas sin hacer controles, porque toda mi vida de radio yo hacía controles y hacía entrevistas, como es la vida de cualquier periodista de radio del país. Entonces yo estaba acá sentada con el micrófono, con mi libreta de apuntes, toda tranquila, y le dije a la María José, que era mi productora, prepárame unos papelitos donde me dices, respira y calma. Y cuando tú me ves que yo le voy a saltar a la yugular a Lucio Gutiérrez, tú me levantas los papelitos del otro lado del vidrio donde estaba la consola, para que yo respire y me calme. Porque no tenemos que sacarle la madre a nadie nosotros en las entrevistas. Esas entrevistas donde los periodistas se enojan. No. ¿Quién eres tú para enojarte con el entrevistado? No somos nadie. El respeto es fundamental. Es fundamental. Lo que tú le sacas la madre es con las preguntas que le haces, sin faltarle el respeto. Y de hecho, él se quiso levantar porque yo le desgrané unas cifras de su gobierno, que me había leído un paper así de Pedro Páez, que había hecho todo un trabajo sobre la dolarización y todo eso, y las repercusiones de la dolarización y todo eso con Lucio Gutiérrez, y cómo eran los índices de pobreza y todo eso. Y él se levantó, me dijo, si usted me va a seguir preguntando eso, me levanto. Pero yo no le estaba sacando la mano, no le estaba diciendo, le estaba diciendo, pero las cifras de su gobierno decían esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? O sea, no es que, pero usted dígame, ¿por qué empobreció tanto al Ecuador? No. Las cifras dicen eso, ¿por qué usted, qué me puede decir al respecto? Entonces, claramente atrás estaba la María José, que me decía respira, porque veía mi lenguaje corporal, ¿no? Porque sí gana de saltarme encima. Yo lo tenía porque me caía mal el Lucio Gutiérrez, porque hablaba contra la corrupción y no era así. Era un súper corrupto y su hermano también. Entonces, como la Amazonía es una gran familia que yo me la recorrí de cabo a rabo y conozco a muchísima gente, uno sabe las realidades, pero muchas veces no tiene pruebas, porque todos hablan. Entonces, no porque todos hablan, tú lo puedes decir. Si no tienes pruebas, no lo puedes decir. Eso que le quede bien claro. Pero volviendo al tema de comunitario y grandes medios, o tú eres una persona decente, o no sirves ni para los grandes medios, al menos desde mi punto de vista, ni para los medios comunitarios. Y para mí, los medios comunitarios habían descubierto el meollo de la comunicación desde hace mucho tiempo. Orgullosamente, yo vengo de esa escuela. En AMARC fui directora de la agencia Pulsar, que era una agencia de noticias que hacía noticias sobre todo Latinoamérica y Centroamérica y México. ¿Ya?
Y nosotros le hacíamos la competencia muchas veces a otras agencias de noticias que no contaban lo que nosotros contábamos. Porque el enfoque, ¿dónde era? No era el mismo enfoque de las cifras económicas, de la autoridad. Porque lo primero que hacemos, vamos a hablar con el alcalde. No, ¿por qué hay que hablar con el alcalde? No hay que hablar con el alcalde, hay que hablar con la gente. Hay que preguntarle cómo es la vida en su barrio. Y esto, la comunicación comunitaria, lo ha entendido desde el comienzo. Porque primero, si tú eres el periodista que va a hablar con el alcalde, después te enganchas ahí con el alcalde, como sucede en el Puyo, que todo recibe factura por parte de la alcaldía y la prefectura, y no se puede decir nada en contra del alcalde y del prefecto, porque si no te retiran la facturita de 250, 300, 350 dólares que te sirven para comer. Yo no estoy haciendo un juicio moral a mis colegas, pero así funciona en Providencia. ¿Sí o no? ¿Quién viene de cantones donde hay alcaldes, donde hay que hablar bien del alcalde o de la alcaldesa? ¿Sí o no? Que si dices, pero ¿por qué usted ha hecho este proyecto? Ya te llaman, te preguntan o no le llaman al dueño del medio, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino a hablar conmigo? Que yo ya le voy a decir, porque así funciona. Yo en el Puy he tenido la suerte de trabajar en la raya de los curas. Y encima tenía una financiación de la Friedrich Ebert, que es una fundación alemana que se llama ILDIS aquí. Entonces, yo no tenía que depender de la factura del alcalde. Entonces yo me acuerdo que saqué un reportaje, cuando estaba el alcalde Valverde, sobre los adoquines de oro. ¿Por qué? 4.5 kilómetros de vía en el Puyo, bueno, esos adoquines costaban un ojo de la cara. Porque yo me tomé la molestia de ir a leer el convenio que había firmado la alcaldía a través de la AME con la CAF, que tenía incluida en las tablas de amortiguamiento y de pago de interés la inflación. Las tablas venían con la inflación. ¿Sí se dan cuenta de la vuelta que hice para llegar a decir que esos adoquines eran de oro? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores comunitarios. Eso no es el gran periodista que lo hace. Somos nosotros que somos ciudadanos que en este momento ocupamos el rol de comunicador comunitario. Entonces, no es que porque uno es de la comunidad, entonces yo soy un pobre periodista que no puedo hacer nada. No, no. Ustedes con los datos, la cabeza fría y una creatividad para contar las cosas, porque hasta sacaron año viejo de los adoquines de oro en Puyo, pueden hacer las cosas. También cuando le dije al otro alcalde que Puyo parecía Bagdad, porque había la guerra de Irak, digo, usted no tiene que irse a Bagdad, basta que vaya a caminar por el Puyo y ya entiende cómo sufre la gente de Irak. Y se enojó. Aunque esa periodista italiana, porque siempre usan el italiano cuando tienen que hacer de despectivo, o sea, que no es de aquí, extranjera, regrese a su casa, a su país, ¿verdad? Que dice que hay los huecos en la ciudad. Pero ya hemos... Pero le doy yo. Entonces hay que decirle las cosas con un poquito de creatividad y estar convencido y estar armados hasta los dientes, porque si te vienen a interpelar y decir ¿cómo así? Tú le despliegas todo el trabajo que has hecho. Me imagino que en los módulos que están recibiendo, aquí está uno de los profesores o el coordinador, les estarán explicando estas cosas, ¿no? Eso es importantísimo. No sean los hinchi de la película o del libro de Pantaleón y las visitadoras que sacan la madre a los... si no han leído el libro, léanlo, porque esa figura del hinchi es... Vean, es el periodista que primero le ama a Pantaleón y después le saca a la madre porque según él ha hecho mal las cosas, ¿no? Pero eso es importantísimo. Entonces, compañeros y compañeras, para concluir y no aburrirlos, prefiero más bien que nos hagan preguntas a Raquel y a mí. Eso es
la mamá de Tarzán, sin arrogancia, humildemente, y dejen que la gente hable. Dejen que la gente... Esta cosa no es suya. Esta cosa no le da un poder sobrehumano. Esta cosa no le transforma en juez. Esta cosa no le transforma en cura. Esta cosa no le transforma en pastor. No le transforma en nada. Sencillamente usted es una persona que tiene el tiempo de leer lo que la otra gente no tiene. Porque obviamente la señora que vende en el mercado se levanta a las 3 de la mañana, no tiene tiempo de leer como vamos a tener tiempo nosotros los periodistas, porque ese es nuestro papel, de informarnos y leer. Y les cierro con 2 anécdotas. Yo le contaba a la Andrea antes. Me voy a Peruche a darme un paseo. Y a mí me encanta la colada morada, y había una señora que vendía colada morada, una señora tabaleña, que no era morada, era fucsia en realidad, pero colada morada era, y vendía empanadas. Entonces, yo le digo, por favor, me da, y ella me mira y me dice, ¿usted es la que habla en la radio? Le digo, sí. Oiga, qué interesante su programa sobre Corea del Norte. Porque yo había hecho la semana anterior un programa sobre Corea del Norte, porque yo en la cabina realmente hablaba de todo. Entonces, que una señora tabaleña que vende la colada morada fucsia y hace empanadas, que me diga que le entendió a Corea del Norte y que le gustó y que entendió todo, porque yo hablo claro, o sea, yo casi me hago pipí de la ilusión, porque es verdad. Pero no solo eso. Cuando yo estaba al aire siempre me escribía. Entonces me escribió un man que era un hacendado de Papura, yo ni sé dónde tenía la hacienda. Y me dice, me escribe en el Messenger de Facebook, me dice, que no sabes, Giovanna, lo que hablaban hoy día los ordeñadores, porque por eso pensé que era un hacendado, porque ¿quién tiene ordeñadores que ordeñan las vacas? Dice, bueno, llegué porque ellos te escuchan todos los días. Y también los choferes de los ministros dicen, nos obligan a escucharte todos los días. Entonces, porque manejaban y escuchaban. Dice, bueno, llego al ordeño y estaban hablando de los fondos buitres de Argentina, porque de verdad yo había hecho un programa sobre los fondos buitres. Pero el programa, o sea, ¿yo cómo concibo la comunicación? La comunicación es una herramienta para hacer entender a la gente cómo funciona el mundo. Porque tengo esta, ¿cómo se llama? Esta cosa que yo tengo tiempo para leer. Mucha gente no lo tiene porque tiene que levantarse, hacer un montón de otras cosas. Entonces, que un ordeñador entienda el mecanismo de los fondos buitres es darle herramientas para pensar, no que piense como yo. Es sencillamente darle herramientas para pensar. Yo con esas 2 anécdotas me quedé feliz por eso. Porque si la gente entiende lo que ustedes dicen, si descubren cómo es el camino para que la ley de participación ciudadana me permita participar con la silla vacía en el Consejo, que es lo que estamos haciendo en Puyo, que vamos a presentar una ordenanza contra la violencia a la mujer. Bueno, ya la hemos escrito, ahora vamos a hacer la socialización y después como colectivos de mujeres vamos a participar en la silla vacía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores? Leernos la ley de participación ciudadana para explicar en el micrófono o a la gente, ¿sabía usted que usted puede hacer esto? Porque cuando la gente se da cuenta de eso, es como, ¡wow! Yo puedo hacer eso. Cuando la gente descubre que dentro de los presupuestos públicos de los consejos provinciales, de las alcaldías, de las parroquias, hay fondos que se destinan para grupos no vulnerables y que son fondos que no se pueden tocar y que muchos de los municipios los camuflan. ¿Ustedes sabían que existían eso? Son fondos que no son fiscales, son fondos que vienen directamente del presupuesto general del Estado. Esos fondos son importantísimos, pero muchos consejos, muchos municipios ponen el número 99999 en la ¿cómo se llama?, en el presupuesto y los esconden. Si ustedes, compañeros, lo saben, se lo preguntan. ¿Y cómo vamos con los fondos para las minorías? Para la discapacidad, para movilidad, para género, para pueblos
indígenas y todo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Chuta, le agarran en curva, porque no se imaginan que ustedes lo saben. Eso es el rol del comunicador. No es ser chismoso. ¿Han oído lo que ha pasado? No. Eso en Facebook o en el chat del barrio o de la cosa que ya no se puede decir, con estos borrachos que orinan en las esquinas, todo eso se escribe en el chat, pero en la comunicación se habla de estas cosas, pero se habla con conocimiento. Entonces, prepárense, estudien, piensen, lean, es lo único que le puede dar la fuerza, porque ya la gana la tienen, porque ya están aquí. La vergüenza no la deben tener, porque si quieren ser comunicadores, te toca presentarte frente a la gente. Lo único que tienen que tener claro es informarse, y no tengan miedo en tener apuntes, no tengan miedo en ir con la libreta, no tengan miedo. Yo todavía soy de la vieja escuela, yo tengo la pila así de cuadernos, y después digo, en ese cuaderno yo escribí un dato, entonces voy a buscar el cuaderno, busco y ahí tengo los apuntes, porque me roban el celular, me entra el virus a la computadora, pero el cuaderno, excepto las cucarachas y la humedad, pero es como naftalina mis cuadernos, entonces no se van. Eso es, nada más. Muchas gracias, Giovanni, muy enriquecedora tu experiencia. Espero, chicos, que estén aprovechando al máximo este espacio y que ustedes también estén tomando apuntes. Pedimos, por favor, la presencia de nuestro profe, Giovanni Espinosa, quien nos va a acompañar esta tarde como moderador. Qué bueno verle nuevamente, chicos, y ahora de manera presencial. Cuando pedimos la presencia del profe, Giovanna me dice que me vas a calificar. Realmente hay que aprovechar porque las expositoras que tenemos esta tarde tienen muchísima trayectoria y escucha todas esas experiencias de Giovanna muy interesantes, ¿no? Haciendo comunicación comunitaria y comunicación en general, ejerciendo el periodismo. Ella habló de la dictadura de los medios, súper importante este concepto. Vayan a buscar más información al respecto, sobre la irreverencia que hay que tener con el poder como una de las funciones principales de los periodistas, así como cuestionar el poder, ¿no? Como otra de las funciones prioritarias que tenemos los periodistas. Además de la comunicación comunitaria, que hay que hablar con la gente, en los barrios principalmente, y no necesariamente con las autoridades, ¿no? Para recabar información. Y esta frase que me gustó mucho de Giovanna, lo de creerse la mamá de Tarzán, con todo lo que significa, ¿no? O sea, con todo el respeto por medio. Y esta frase final que a mí me impactó muchísimo, que la dijo Giovanna: la comunicación es una herramienta para enseñar a la gente cómo funciona el mundo. Súper interesante, ¿no? Quiero explicarles un poco qué es lo que vamos a hacer. Acabamos de escuchar esta muy interesante y didáctica charla de Giovanna. A continuación vamos a escuchar la charla también de Raquel Escobar, que es una persona con muchísima trayectoria, y ya les voy a dar algunos datos sobre Raquel también. Y al finalizar vamos a darles la palabra a ustedes. Vamos a empezar primero por los medios de comunicación, de los cuales nos sentimos muy contentos que nos acompañen esta tarde. Vamos a darle las palabras para que ustedes también puedan expresarse, para que nos puedan contar su experiencia haciendo comunicación, principalmente como medios comunitarios. Y luego todos, absolutamente todos, tienen el derecho al uso de la palabra, pero con un tiempo corto de un par de minutos para no extendernos mucho y que la mayoría pueda alcanzar a opinar, a preguntar, también a aprovechar de todo el conocimiento de nuestras expositoras. Y luego haríamos una pequeña conclusión y terminaríamos esta jornada. Así que a continuación vamos a pedirle también que nos dé su charla Raquel Escobar. Quiero decirles que ella es magíster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por la Flaxo, con sede en Quito. Tiene un diploma superior en Comunicación para el Desarrollo,
con énfasis en Ciudad de la Universidad de Andina Simón Bolívar, licenciada en Comunicación Social por la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Más datos, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en gestión de proyectos de desarrollo, cooperación internacional y gerencia de medios de comunicación, en asesoría de comunicación política y procesos de comunicación para el cambio social. Actualmente desarrolla procesos y productos de comunicación para la reactivación económica desde el impulso y comprensión de la economía popular y solidaria y con perspectiva de género, tanto para organizaciones no gubernamentales como organizaciones de la economía popular y solidaria y para medios de comunicación tradicionales alternativos. Finalmente, Raquel es miembro de la red de mujeres líderes del Ecuador y directora ejecutiva de la Fundación Gestión Integral para el Desarrollo. Ha sido docente universitaria entre 1999 al 2007 y desde el 2018 hasta la actualidad. Así que vamos a pedirle un fuerte aplauso a Raquel. Muchísimas gracias a todas las presentes, a todos los presentes y sobre todo a Andrea por permitirnos participar en este espacio que nos vuelve a dar esperanza, ¿no? Para quienes venimos de comunicación alternativa, que se recreen nuevamente estos espacios y sobre todo se renueven con otras personas, con otros jóvenes, con otras jóvenes. Es realmente edificante. A su edad, yo también estuve en una experiencia de comunicación comunitaria y también estuve estudiando comunicación en la Universidad Central. Yo no tengo el impulso escénico de Giovanna Tassi, consecuentemente me voy a quedar aquí para evitar posibles accidentes y voy a comentarles lo que ha sido más bien mi vivencia, tanto desde espacios alternativos como desde los medios públicos, desde la academia y desde las ONGs. Yo jamás he pisado un medio comercial, entonces esa experiencia solo puedo verla como una persona externa. Y además, uniéndome a las palabras que dijo Giovanna, nosotras venimos de una formación de la escuela crítica y entonces entenderán cuál es la lectura que tenemos sobre los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación privados. Entonces voy primero a comentarles un poco sobre las dos experiencias que han marcado prácticamente mi vida en la comunicación, que son la Federación de Barrios Populares del Noroccidente de Quito y ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Bueno, ahora es la Asociación Latinoamericana de Comunicación Popular. Todavía no cambian la sigla, pero entiendo que hay unas redefiniciones ahí importantes porque las escuelas radiofónicas dejaron de operar y ahora es la Asociación Latinoamericana de Comunicación Popular. Y posteriormente voy a dar ahí unos hilvanazos, ¿no?, sobre una cuestión conceptual que me parece importante con respecto a los medios de comunicación alternativa y lo que puede ser la comunicación alternativa, para concluir en unos aprendizajes importantes que quisiera compartir con ustedes y sobre los cuales he estado dando vueltas estos 2 últimos años, tanto en lo que fue la producción en medios alternativos como lo que fue en los medios públicos, que fue una experiencia realmente, digamos, reveladora y gratificante para mí. Voy a empezar con lo primero, ¿no? ¿Qué es hacer comunicación popular? Bueno, yo tenía 19 años cuando me vinculé al grupo de comunicación de la Federación de Barrios Populares del Noroccidente de Quito y comencé haciendo televisión. En ese contexto, la federación tenía producción tanto en radio como en televisión y también tenía una revista. Pero a diferencia del momento que ustedes viven con la tecnología, nosotros lo hacíamos en ese tiempo de una forma más tradicional y sobre todo la difusión de lo que producíamos era muy compleja. Es incomparable con la facilidad tecnológica que ustedes tienen ahora de realizar contenidos y ponerlos a circular. Nosotros cargábamos una pantalla gigante, un proyector a los barrios y ahí exhibíamos lo que se llamaba la radiorevista Desde la Esquina.
la primera revista televisiva de los barrios populares del noroccidente de Quito, recuerdo. Entonces, en esa medida, yo comencé a articularme a lo que era la comunicación popular, y lo que hacía esta radio revista era principalmente estar atenta sobre la forma organizativa, o sea, sobre cómo se organizaba la gente en los barrios, cuáles eran las necesidades de los barrios y qué era lo que quería la gente decir y visibilizar de sus barrios y de sus situaciones. Es decir, estábamos en medio de vivir el concepto de la comunicación alternativa, que inicialmente se definía como dar voz a quien no tiene voz. Pero, digamos, después de los años, ya me de referir a eso, no necesariamente tiene que ser dar voz, sino simple y llanamente la representación que la gente hace de sí misma a través de un medio, que es lo que siempre debió haber pasado, pero que no ha sucedido. Entonces, en esa medida, era el ejercicio que hacíamos nosotras y nosotros allí, en un grupo más o menos de 15 muchachos que estaban entre los 16 y 27 años. Hombres y mujeres, en su mayoría habitantes de los barrios del noroccidente, y habíamos 4 personas que veníamos de la Universidad Central a apoyar ese equipo. Ese apoyo a mí me duró casi 6 años de mi vida, que obviamente me marcaron no solo en el proceso de comunicación. Hicimos 5 años de radio revista, la telerevista salía mensualmente, no podíamos hacerla semanalmente, y peor pensar en un programa diario en ese tiempo. Salía mensualmente y recogía tanto lo que les digo de los barrios como de los proyectos que llevaba la federación. Entonces es así como uno, metiéndose en los barrios, comprendiendo y viviendo ese proceso organizativo, es que puede finalmente, ¿no es cierto?, llevar hacia la producción que uno hace lo que la gente dice, siente y quiere. Y en esa medida también me di cuenta ahora, cuando pienso y miro hacia atrás, que la gente no necesariamente quería que digamos lo mal que está el barrio, lo quebrado que está la acera, en ese tiempo que no había canalización, que no había agua. Lo que la gente sabe que más deseaba es que se describa su barrio en sus potencialidades y en su belleza. Y sobre todo, lo que más recuerdo, les encantaba cuando se sacaban los personajes particulares de cada barrio. Entonces, creo que eso a mí al final, en estos años, me hace reflexionar que cuando hablamos además de comunicación alternativa, no estamos hablando de enfocarnos exclusivamente en la problemática, también nos estamos enfocando en qué hay que decir, hay que visibilizar y hay que revelar lo bueno que tenemos todos y todas en el espacio donde nos encontramos. Y eso yo lo saqué de esa experiencia allí en la federación. Posteriormente, después de unos años que yo estuve transitando más bien en la cooperación internacional, regresé a la comunicación alternativa en ALER. Y en ALER el foco ya se planteaba desde otra perspectiva. Y ahí sí me parece que es una perspectiva que nos deja, que nos permite a quienes estamos o a quienes están formando en comunicación reflexionar de una manera muchísimo más profunda sobre lo que constituye el querer hacer una comunicación alternativa, comunitaria, participativa, es decir, de todos los apellidos que le hemos puesto en estos últimos 40 años de producción conceptual de comunicación en América Latina. Creo que todos esos apellidos que le hemos puesto, lo único que, o más bien están muy motivados en el sentido y en el deseo de queremos vernos, queremos escucharnos, queremos estar representados y representadas y queremos ser parte de un mensaje en donde estamos siendo omitidos y omitidas. Entonces, en esa medida en ALER, yo creo que hay 2 aspectos que rescato y que son fundamentales. Cuando yo llegué a ALER se debatía mucho sobre cómo definir a nivel de las radios comunitarias de América Latina lo que es el proyecto político comunicativo. Entonces, para mí fue un concepto que me llamó la atención en la medida en que siempre hablamos de las radios como un proyecto comunicativo. Pero ALER y AMAC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a la que también se refirió Giovanna, ya habían concebido algo que teníamos que explicitar y que era vital en ese tiempo. Nosotros y nosotras, quienes hacemos comunicación alternativa,
tenemos un compromiso político. Y esa es la verdad. La identidad de los medios se va por un compromiso político, se da en ese sentido. Entonces ALER había recogido conjuntamente con AMARC la propuesta de construir proyectos políticos comunicativos. No implica por un proyecto partidista o político. Y en ese sentido debe entenderse que la comunicación se abre conjuntamente o en el espacio de la política a ser ese espacio donde se dialoga, porque la política, ¿qué es? El espacio donde los diferentes nos encontramos para negociar nuestros intereses. Ojalá se entendiera eso, nunca se entiende. Y lo hacemos supuestamente de forma abierta. No, eso nunca se ha comprendido, bueno, por lo menos en nuestro país se entiende menos. Y en esa medida la comunicación es la que se presta como el escenario perfecto para el diálogo. Y eso, y el producto de ese diálogo también debe considerarse no solo como un intercambio, sino como la construcción política de ese momento. Consecuentemente, en ALER se estaba reflexionando sobre cómo cada medio comunitario construye un proyecto político comunicativo de acuerdo con sus características locales y con algunos aspectos generales, claro. Y lo otro, que es un ámbito sumamente importante, es la sostenibilidad, que también preocupaba en ese tiempo tanto a AMARC como a ALER. Los medios comunitarios, los medios alternativos, no tienen posibilidad de sobrevivencia. En mi tiempo, cuando yo empecé, la normativa ecuatoriana prohibía la publicidad en medios comunitarios, prohibía absolutamente. Y además se tenía que pedir autorización al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque de por sí ya se sobreentendía que éramos medios subversivos. Entonces, en ese sentido, romper todas esas barreras que hemos roto, yo les estoy hablando de los años 90, cuando yo tenía su edad, romper esa normativa, romper esas prácticas de poder excluyente ha sido muy duro hasta llegar ahora. Sin embargo, cuando llegamos ahora, hay algo que irrumpe y que nos facilita los procesos a los medios comunitarios, y que es la tecnología. Y en ese sentido, la tecnología, obviamente, es un instrumento que cambia radicalmente el panorama. Imagínense ustedes, nosotros, que producíamos en la telerevista La Esquina mensualmente, de haber contado con redes sociales, de haber contado con el Facebook, de haber tenido las redes sociales, de haber tenido todo lo que a uno le provee en este momento la posibilidad de la conectividad de la internet. Es decir, habríamos salido, habríamos circulado, se habría difundido. Pero estas eran como experiencias acalladas, invisibilizadas, porque no podíamos jamás salir en señal abierta ni de radio ni de televisión. Y cuando yo estuve en la federación, hubo una posibilidad de que salgamos al aire porque teníamos todo para hacer una radio. Pero lamentablemente ahí pesó más el miedo, ¿sí?, que la lucha. Y la dirigencia no quiso atreverse a tener lo que se denomina una radio pirata, ¿no? Así son las cosas, así son las circunstancias. Para quienes hacíamos el equipo de comunicación fue una decepción muy grande, pero era una posibilidad por la cual no se jugó. Después de 12 años en Atupucho sí se jugó y sí se hizo. Entonces fue al revés, la lucha superó al cálculo, y eso, cuando yo me enteré, me sentí muy, muy feliz, y sobre todo dije, me cuestioné, ¿por qué nosotras en ese momento no le interpelamos a la dirigencia, ¿no?, para salir con una radio? Aunque, como nos decían, nos calificaron pirata, pero no importa. Pero, digamos, son momentos, ¿no?, y son procesos. Entonces, regreso ahora a ALER, y en ALER la sostenibilidad comenzó a ser una preocupación fuerte y grande, porque las radios estaban desapareciendo porque no tenían auspicio. Tanto en Ecuador como en otros países de América Latina vencimos las normas, ¿no es cierto?, que nos estaban, digamos, condenando a ser medios raquíticos y medios sin esperanzas. Y de esa manera se consiguió algunas posibilidades, o se dieron algunas posibilidades de tener algunos ingresos, pero jamás se consiguió lo que siempre aspiramos los medios comunitarios, y después se plasmó, sí, de alguna manera, en los medios públicos,
y es que el Estado debía colaborar y debía ser parte, ¿no es cierto?, de instancias o motivar las instancias o ser el que financia estos medios. Y ya voy a explicar por qué. Eso nunca se consiguió. Sin embargo, ALER hizo una propuesta de sostenibilidad sumamente interesante para las radios de América Latina, en donde no solo habló de lo que parece ser lo más inmediato, la sostenibilidad económica, en donde planteó la sostenibilidad social es el fundamento de la sostenibilidad económica para todo medio alternativo. ¿Eso qué quería decir? El reconocimiento de las comunidades en torno del trabajo o del trabajo que nosotras estamos realizando, eso es lo que nos va a dar finalmente también la sostenibilidad económica. No puede sobrevivir un medio comunitario, no puede sobrevivir un medio alternativo sin sostenibilidad social. Ese es uno de los aspectos importantísimos que ALER reflexionó en una de sus propuestas y en ese tiempo, ¿no?, en torno a la sostenibilidad. Ahora, en torno a esto también se cometieron, me parece a mí, algunos errores, pero son parte de los procesos, ¿no? Como pensar que cambiar los formatos, compañeros y compañeras, nos iba a posibilitar impactar y entrar más en las audiencias. ¿Por qué? Porque el pensamiento era, tenemos que robarnos las audiencias de los medios grandes. Al final nos dimos cuenta que no tenemos que robarnos nada, no teníamos que robarnos audiencias. Es verdad que no queríamos evangelizar a los evangelizados, sí, que era algo que se hizo muy común, una frase que se hizo muy común entre los medios alternativos. Es real, pero lo que no era real era que queríamos robarnos audiencias, queríamos llegar a la gente. Lo que a nosotros nos hacía falta eran formas de difusión, no formatos. Y ahí voy a esta parte que les decía sobre la reflexión y los aprendizajes que han venido de estas dos experiencias. Lo primero es el sentido y el concepto de lo que es un medio alternativo. Y creo que el medio alternativo, como yo lo viví en los 90s y como he vivido hasta ahora todos esos procesos, sigue siendo identificado en el mejor y en el mayor de sus sentidos como como incomodar al poder desde lo popular. Y eso se relaciona mucho con lo que decía Giovanna. Nosotros incomodamos desde lo popular. Y creo que lo que sucedió ahorita en el paro de los 18 días da prueba o es evidencia de que los medios alternativos, los medios comunitarios, incomodamos porque visibilizamos esa otra parte que el poder quiere invisibilizar, pero que por otro lado hay muchas de las veces que tampoco sabemos cómo sacarlo o canalizarlo. Lo otro que tiene que ver, y les decía, es con los formatos. Nosotras no podemos ponernos en la tarea, y eso nos pasó, Giovanna, tú recordarás en los medios públicos, a querer ensayar formatos. Entonces, como yo creo que mi formato era aburrido y como creo que los formatos de los medios comerciales si pegan a la gente, trato de hacer combinaciones y entonces trato de hacer allí unas pócimas para parecer que todos hacemos estas mesas de diálogo, unos hacen chiste, otros no, en fin, es decir, tratando de hacer una invitación que no nos va a salir, que no nos sale, porque nosotros no somos eso, simple y claramente. Lo confirmamos en Radio Pública cuando quisimos supuestamente probar esta mixtura de formatos. No. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los medios alternativos, ¿somos medios para la reflexión política? Sí. ¿Somos medios para la visibilidad de la interculturalidad? Sí. ¿Somos medios en donde se nos escucha como hablamos y en donde se nos ve como somos? Es decir, el fenotipo del ecuatoriano y del ecuatoriano, en donde hablamos en la sierra arrastrado y en donde en la costa hablamos pues muy liviano. Así nos queremos ver y escuchar, y así somos los medios alternativos, y esa es la gran contribución que le damos a la sociedad, porque en sociedades como las latinoamericanas, ¿no?, en donde la colonialidad arrasa, ni siquiera podemos vernos y escucharnos como somos, ¿sí o no? O ustedes ven en la televisión el fenotipo del ecuatoriano o de la ecuatoriana. ¿O ustedes han visto algún periodista al cual se le sale el arrastrado? No, tú no. Entonces, en ese sentido, también es importante que valoremos lo que estamos
estamos produciendo y que valoremos los formatos que hemos generado. Y esos formatos están conectados, entiéndanlo bien, directamente con la identidad. Quienes estamos en este lado de la comunicación producimos con identidad, y eso es un valor importantísimo para una sociedad como la nuestra, en donde el racismo y el clasismo se profundiza cada día que pasa en vez de ser a la inversa. Finalmente, creo que también otra cuestión que tiene que ver mucho con la reflexión es la formación. Entonces, cuando yo estuve en la Federación de Barrios, yo recibí capacitación de la Deutsche Welle y de la Radio Nederland. Entonces yo sé que eso de mis compañeros de la universidad. ¿Pero por qué pasó eso? Porque estábamos conectados con la cooperación alemana. Y la cooperación internacional nos posibilitó, al ver una experiencia tan agradable, nos posibilitó esa capacitación. Pero eso no fue, siendo necesario, no fue suficiente para que irrumpamos, para que hagamos una propuesta que pudo haberse posicionado de mejor manera. Porque lo que hicimos fue trasladar la idea y el formato, que también, siendo de los medios públicos europeos, tenía un pensamiento principalmente occidental, para tratar de ponerlo nosotros en un medio local, barrial. Eso tampoco funciona, compañeros y compañeras. Y eso hay que saber, hay que saber de dónde cogemos, ¿no es cierto?, cómo lo procesamos y cuál es el producto final que va a salir. Y eso es vital e importante, y no solo ya tiene que ver con identidad, tiene que ver con el hecho de cómo procesamos, ¿sí?, nosotros y nosotras, en nuestra calidad de comunicadores y comunicadoras, por tanto de mediadores, lo que es el insumo y el contenido para que salga a la sociedad. Y en esos filtros que ponemos, porque eso no puede evitarse, es donde se demuestra nuestra formación. Una formación que debería no solo ser impecable en la práctica periodística, que por cierto no es ni objetiva ni neutral, sino también y sobre todo en el entendimiento que tengamos como comunicadores y comunicadoras de la realidad social, de la historia política del país, del que somos. Porque yo me he topado con muchos periodistas, jóvenes y viejos, que no tienen idea de la historia política de este país, pero sobre todo también que conozcamos, ¿no es cierto?, o que tengamos la noción, y una noción que nos permita manejar conceptos, no solo nociones, sino que manejemos conceptos de distintas disciplinas de tal manera que comuniquemos de mejor manera, pero que comuniquemos también bajo el convencimiento de que somos un país pluricultural. Y ahí viene otra cuestión que pasaba en los medios alternativos y que sucede. En los medios alternativos, en las grandes redes, hay redes indígenas que producen en su propio idioma. Y entonces había unas preguntas que alguna vez me hicieron a mí: ¿para qué producen en su propio idioma si nadie les escucha? Porque no les entiende, y el que vive en el país de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si usted no habla en su propio idioma, usted no existe, y usted, ¿no es cierto?, no es visto, no solo como alguien que existe, sino no es visto culturalmente y por tanto políticamente. Y eso es vital. Y las redes alternativas, como por ejemplo la red Quichua Satelital de ALER, la red Quichua de Corape, han permitido eso, o han construido conjuntamente con sus integrantes eso. Y eso es invalorable. Todo este mundo de comunicación que prácticamente no se visibiliza en los grandes medios es invalorable para la construcción de un país que tenga esperanzas, ¿no es cierto?, de tener mejores días. Finalmente, yo creo que en la parte conceptual también me gustaría que comencemos a comprender que la comunicación que hacemos esencialmente es como el concepto primigenio de la comunicación, que es comunión. O sea, ojalá entendamos eso, porque ese ha sido uno de los aspectos más importantes de la gran producción de comunicación que tiene este continente, que tiene América Latina. No sé si ustedes, quienes ya están estudiando comunicación, han revisado a Luis Ramiro Beltrán, a Jesús Martín Barbero, a la incomparable Maritza Mata y a la inolvidable Rosa María Alfaro. Es decir, nosotros como continente, al ver
que no tuvimos ni siquiera la posibilidad de tener medios públicos en muchos de los países de América Latina, construimos una comunicación alternativa. Es una experiencia que no pasó en ninguna otra parte, porque fue de aquí que se llegó al África. Aquí. Y eso se generó por las condiciones de exclusión y de invisibilidad que tuvimos y que tenemos. Y por eso se generó también una gran producción de pensamiento en torno a lo que es la comunicación alternativa. Jesús Martín Barbero desde los estudios culturales, Luis Ramiro Bertán desde las políticas nacionales de comunicación. Y les digo esto porque es este momento en que debemos recuperar ese pensamiento que ahora veo que está bastante distante de quienes hacen comunicación. Marita Mata y Rosa María Alfaro, quienes lucharon no solo desde la visión política, ¿no es cierto?, y desde la participación, sino y sobre todo desde la participación de las mujeres. Es decir, ustedes se dan cuenta, la comunicación se va haciendo en nuestro campo una comunicación por las causas, no por los intereses ni los grupos ni el partido, por las causas. Y esas causas, principalmente para quienes hemos estado en este mundo, han tenido que ver con los pueblos originarios, han tenido que ver con las mujeres y sus derechos, con las minorías sexuales, los grupos LGBTI, han tenido que ver con la Pachamama, han tenido que ver con todos estos enunciados, que más que enunciados lo que reflejan es el movimiento social emergente que dice que no podemos seguir en una situación a la que nos aboca el capitalismo, lamentablemente, en donde el centro del mundo no es, o el centro de cualquier proceso no es el ser humano, sino el capital. Los medios públicos, recuerden, no son un invento del Correa, como dicen, porque por todos la culpa del Correa, no es culpa ni del Correa. Los medios públicos, ¿saben por qué surgieron? Los medios públicos surgieron en el primer cuarto del siglo XX, en Estados Unidos e Inglaterra, como una respuesta, porque la democracia liberal que construyeron se les caía. ¿Y por qué se les caía? Porque era obvia la relación entre quienes detentaban el poder económico y los medios de comunicación. En esa medida, la democracia no tenía sentido. Y tan importantes son los medios que ustedes deben saber que, por definición, la democracia tiene como uno de sus elementos constitutivos, ¿no es cierto?, la participación, la libertad de expresión, y como uno de sus canales los medios de comunicación, a tal punto, ¿no es cierto?, que se considera que son los periodistas o las periodistas quienes hacen el resguardo de esa democracia, ¿no es cierto?, en un proceso de rendición de cuentas horizontal. Esa se supone que es la democracia liberal. Pues se les caía a los gringos y a los ingleses, y ahí se inventaron los medios públicos. No fueron una invención, ¿no es cierto?, ni del correísmo, ni de los desaforados movimientos sociales, no. Lo único que nosotros hicimos dentro de los grupos de comunicación y de organizaciones de comunicación alternativa fue generar una inquietud y luego un proyecto para que se creen los medios públicos como ese contrapeso informativo en donde estén presentes las otras voces y sobre todo los intereses generales, en donde podamos vernos como somos y escucharnos como somos, y en donde además haya la intervención de otro tipo de formatos y de otro tipo de comunicación para la gente, ¿no? Eso se pensó no en el Ecuador tardíamente, porque nunca tuvimos medios públicos, pero también ya es una experiencia que se dio a nivel de muchos países de América Latina. Lamentablemente los medios públicos terminan siendo medios gubernamentales, pero ese es un sesgo que no se puede superar, porque la información siempre se va a prestar a la parcialización, ¿no? Pero por eso hay la alternativa de generar productos bajo otros conceptos que no sean los informativos necesariamente y con otros formatos. Esa es, para mi manera de ver, o esos son los pocos, ¿qué les puedo decir? Palabras, experiencias que puedo transmitirles de más de 20 años de estar de este lado de la comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Raquel. Supe
interesante su charla. Ella nos ha hablado sobre el concepto de lo histórico, además, y todas estas luchas que se han tenido para poder desarrollar medios de comunicación alternativos, que tienen entre uno de sus objetivos visibilizar lo que los grandes medios y lo que el poder quieren invisibilizar, además de la comunicación comunitaria, alternativa, participativa, en la que la gente esté representada en un mensaje del cual han sido excluidos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra a ustedes. Vamos a empezar primero por los representantes de los medios de comunicación que nos están acompañando esta tarde, para que puedan también contarnos su experiencia de ser el caso, y vamos a darle la palabra también a los chicos. A mí me agrada especialmente porque creo que es la primera vez, no estoy seguro, pero creo que es la primera vez que podemos tener a los 3 módulos juntos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, también van a tener un tiempo cortito, pero aprovechen para preguntar a nuestras 2 brillantes expositoras que tenemos esta tarde. Así que, no sé si alguien me quiere ayudar para pasar el micrófono. Eso, dice, ya está más adelantada que yo. Entonces, vamos a darle la palabra a alguien que quiera intervenir. Me gustaría si podemos empezar por los representantes o delegados de los medios comunitarios que están acá. Sí, perfecto. Eso. ¿Nos ayudas primero con el nombre? Compañeros, amigos de los diferentes sectores que han venido formándose. Yo un poco les quisiera contar que Voces Comunitarias es parte de un esfuerzo que viene así de un proceso, ¿no es cierto? Recuerdo cuando las primeras veces que empezamos a hacer comunicación, más o menos en el 79, en los barrios del sur, en el Recreo, las primeras experiencias, y era porque estábamos en manifestaciones, la información no fluía, no se contaba lo que pasaba. Entonces los vecinos, que ya éramos un grupo de jóvenes, en ese tiempo tenía como 12 años, empezamos a hacer periódicos murales en las paredes del barrio. Entonces los compañeros, los jóvenes, había un grupo de unos 40, 50 muchachos, unos hacían editorial, habían de diferentes edades, ¿no es cierto? Gente que tenía formación académica, hacían editorial, lo pegábamos en las paredes, otros hacían caricatura, otros hacían... Y lo lindo, que pasábamos 3 días poniendo, hacíamos cada semana, cada 15 en las paredes de los principales lugares más circulados, donde circulaban los buses, las paradas, la gente se quedaba mirando, a veces nos volaban las hojas por el viento, y había una comisión que estaba lista con las tachuelas, pegándolas, volviéndolas a pegar. O sea, esta experiencia, ¿qué es lo que yo quiero rescatar? ¿Por qué la cuento? La cuento porque el tema de lo comunitario no solamente es que se cuente la comunidad, porque el Guavisa puede contarlo, o a veces salimos en los medios de gran prensa, pero como delincuentes, o cuentan los temas complicados de la sociedad. No, entonces el tema de la construcción de lo comunitario, compañeros, es contar cómo vivir, cómo aprender a vivir en comunidad, ¿no es cierto? O sea, el aprender a saber que existe otra forma de relacionarnos, más allá de lo que nos quiere decir el lenguaje de la novela burguesa, ¿no es cierto? Que nos cuenta que la chica bonita se va y se enamora del gerente. Que no, acá debemos contar una novela en la cual los jóvenes se resuelven entre sí para salir adelante. O sea, ahí es donde cambia, o sea, el contar solo la vivencia, que puede ser grave o difícil, por resoluciones desde lo comunitario. O sea, me parece que es lo fundamental en lo que queremos hacer, porque si vamos a contar con nuestra visión crítica formada y torcida, porque lastimosamente tenemos una visión, una concepción a veces muy compleja, torcida en función de cómo nos han ido construyendo el pensamiento a través de los grandes medios, o de la carga de la madre al hijo, que también no es que es la más clara, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto es una de las cosas que debemos plantear. Estas voces comunitarias, ¿qué es lo que está haciendo?
tiene un programa por el momento que se llama Voces Comunitarias, que lo que hace es, sobre los grandes temas comunitarios, por ejemplo, la violencia. Traemos a un especialista en tema de violencia, él habla sobre el tema de la violencia urbana, y también nuestros líderes, porque estamos trabajando en diferentes barrios. Entre estos están los compañeros de Tucucho, tenemos de San Vicente de las Casas, Carcelén Bajo, el Comité del Pueblo, y también agradecer porque muchos de nuestros amigos y compañeros están formándose con ustedes. Nosotros lastimosamente no tenemos los recursos para poder llevar un curso como el que ustedes están llevando y que conozco que lo están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, este primer programa de voces comunitarias es esto: reflexionar entre la comunidad, cómo piensa la comunidad, qué es lo que ve la comunidad al respecto de un tema, de un modo, ¿no es cierto? En caso de seguridad. Habrá otro sobre economía. ¿Qué es la economía comunitaria? ¿Cómo hacerla? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que piensan los vecinos? Es que no las grandes academias lastimosamente a veces se han entrampado o entrampan al pensamiento a través de hablar de lo solidario, de lo participativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ve la comunidad? ¿Cómo ven los líderes de los barrios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y pensar y construir pensamiento ahí, en ese espacio que se llama Voces Comunitarias. Ese es el programa que ahora estamos sacando y hemos un poco tratado el tema en primera instancia de los candidatos, les hemos llamado a interpelar y obviamente hay una persona que sea de moderador, que lo he hecho yo, tratar de cerrar el cuadro, y luego de las magistrales presentaciones de los quienes son invitados, si vienen las réplicas, las experiencias y los diálogos de los compañeros. Ese es el programa, y estamos ahora en la construcción del NOTI, un noticiero de barrios, ¿no es cierto? Porque queremos que se vea, se sientan los rostros, las visiones de los barrios. Entonces ya en este segundo momento esperemos que en unos 15, y claro, el tema que la compañera tocó, muy real, los recursos para que esto funcione son muy escasos. Entonces ahí está la compañera prefecta Paula Pavón por este gran proyecto que se ha lanzado, hablando de las plenas pichinsas, de un programa para los jóvenes y de los jóvenes. Bueno, a hablar del tema, como decía la compañera Raquel, venimos desde un proceso de Atucucho nosotros también, estamos en la construcción de una red comunitaria, ya está hecha la cabina. El día de hoy ya las compañeras están lanzando un programa que se llama Calientes del Aire en su segunda temporada. Bueno, esto es más para saber los saberes de la vida de nuestros ancianos, de nuestros adultos mayores, que tienen muchas cosas por decir, como las vingas, las construcciones que se han hecho en el mismo barrio. También tengo conocimiento sobre la construcción de la radio que nos decía. Son de los compañeros que ya están, muchos ya viejitos, Juquito también perteneció al proceso. Entonces sí, ahí hasta allá hay una antena que sigue ahí ya botada. Entonces la idea es seguir recuperando estos espacios, seguir dándoles forma. Nosotros nacemos ya hace alrededor de unos 7 años, nació como un proyecto pequeño de dar pequeñas entrevistas, cápsulas, mediante Facebook, lanzar videos así. Entonces nos vimos de la necesidad de seguir creciendo con el proyecto. Lanzamos lo que es un cortometraje donde ganó un premio súper bueno, en el cual hasta ahorita hemos enfocado y vemos que este es el momento donde hay que seguir creciendo. Como les decía, ahorita ya estamos ya se creó la radio comunitaria. Creo que muchas veces, como ustedes dicen, la experiencia, ustedes ahorita son experiencias las que nos pueden encaminar a seguir buscando los mismos recursos o las capacitaciones para nuestros jóvenes. Entonces ese sería el deber de ustedes, compas. Quisiera que nos apoyen en eso. Muchas gracias. En Nayón creamos una radio, bueno, no fue una radio comunitaria, sino un programa de Facebook Live hace 2 años, cuando empezamos con el proyecto que se llamaba No Seas Muspa. Se nos vino la palabra de No Seas Muspa, bueno, salió de mi primo, porque teníamos que guardar la distancia, utilizar la mascarilla y ponernos
alcohol en las manos, ¿no es cierto? Entonces había la gente que era necia, no entendía, no se ponía, y desde ahí nació el No Seas Mucho. Empezamos a transmitir una vez a la semana, era los días lunes, pero me nació, tengo un poquito de experiencia, trabajé en los Infocentros de Nayón y en el proyecto Pichincha también, también con algunos de aquí en el provincial, y ahí empezamos a hacer nosotros radio digital a través de todos los Infocentros, desde Nayón, se mandaba a todos los Infocentros a nivel nacional, música, una recita que abrimos ahí, entonces empezamos más o menos así, ¿no? La experiencia que tengo, aunque no lo crean en comunicación para nada, yo soy técnico en emergencias médicas, en esos tiempos éramos los paramédicos, los primeros respondientes en ambulancias, tengo una edad de 48 años, voy para los 49 ya, pero hace 2 años, le digo, empezó esta lucha, este proyecto, y conversé con todos los que hicimos, que éramos 4 al principio, de momento ya solo somos 3, son 3 fundadores, pero el proyecto como radio lo saqué directamente mi persona por el tema del financiamiento. Como ustedes saben, abrir una radio no es barato, no es cuestión solo de poner un micrófono en el celular y ya, hacer Facebook Live. Nosotros ya trabajamos con pantallas, trabajamos con micrófonos, no son profesionales, son buenos, pero no son profesionales como los de radio, pero hemos hecho una instalación ya completa, arrendé un lugar en mi parroquia porque lo hacíamos desde mi casa. Empezamos a invitar a gente, la radio como tal está como una radio de entretenimiento. Como les digo, nacimos con el programa que se llamaba No Seas Mucho, pero viendo que teníamos acogida de poco a poco en la parroquia, y aunque suena medio tonto lo que va a decir, no sé, nuestros seguidores más son de afuera que de la parroquia, y la parroquia es del 7.3% de todos los que nos siguen. Tenemos de momento 8.200 seguidores, estamos subiendo de a poquito, nuestra intención es llegar a monetizar con Facebook. Sí, o sea, si pueden seguirnos por ahí, búsquenos como @LSM Radio TV, que le cambiamos el nombre para que sea un poco más comercial hacia afuera, porque hay muchas personas que no saben a veces la palabra muspa, porque todo el mundo piensa que es tonto o bobo, y no es así, sino es a veces que somos necios, no razonamos algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, salió este proyecto, gracias a Dios hemos crecido con financiamiento propio, nos tratamos de mantener de una otra forma. De momento recién, hace 2 meses tengo publicidad pagada, y nosotros más nos enfocamos al emprendimiento, ayudar a los emprendedores de la parroquia, porque como ustedes saben no podían vender, no había servicio a domicilio, entonces empezamos con todos los vecinos de la parroquia, listo, dame a qué número te puedes llamar, y empezamos a hacer ese trabajo en Nayón como tal. Se ayudó un poco también al Llano Chico también que nos sigue, Sambiza un poco, porque son parroquias cerca a nuestra parroquia, y la constancia nos ayudó a estar de momento, sobre todo a mí, les prometo ahorita, y yo pensé que venía como para un taller, algo de cómo es, y gracias por tomarnos en cuenta, porque parece que estamos rankeando nosotros también de poco en poco, como No Seas Muspa, como NSM Radio TV ahora, y de verdad me siento honrado de estar aquí, poder compartir con ustedes lo que a nosotros nos está pasando. Hemos metido mucha gana, aquí está la señorita secretaria, le decimos en la radio, es la voz off, porque nosotros hacemos en vivo, ¿no? en Facebook Live, y ella es la voz off, es mi esposa, pero ella ha sido también quien me ha colitado para todo este sueño, no sé, no sabría decirles cómo nace todo esto, solo yo he dejado pasar que Dios ponga su mano en nosotros y que siga creciendo, ¿no? Ahora somos ya tenemos nuestra propia oficina grande, tenemos para micrófonos inalámbricos, o sea, hemos ido consiguiendo de a poco, nos ha costado, hemos hecho, pero es porque nos gusta, de verdad. Tenemos aplicación ya, tenemos una aplicación también, le buscan en Play Store, pero todavía no subimos al iOS porque tiene un costo mucho más grande. Tenemos 2 plataformas para streaming de TV y streaming de audio, ¿no? Todo lo que es audio y video. Sí, bueno, de a poquito hemos ido, ya tenemos 10 programas, son 10 programas, hacemos 10 programas a la semana.
el de la mañana, que es el que más molesta, que se llama el rapidín mañanero, que es donde le subimos el ánimo. Bueno, ponemos música de todo un poquito ahí, conversamos, dialogamos información, en esta vez del tema de las manifestaciones, damos la información que nos estaba dando a través de los canales privados, ¿no? En las noches tenemos el programa Nayam Sport, el día lunes, los martes tenemos el programa La Minga, que es cuando hablamos sobre temas de ruralidad, pero con problemas que pasan en diferentes lados, pero con soluciones, no solo quejándonos, sino tratando de dar soluciones. El programa Martes Tropical, con una chica que es del sur de Quito, que va hacia Nayón para hacer el programa. Los miércoles tenemos Cortina Nayón, es un programa exclusivo solo para la parroquia, donde, por ejemplo, ahorita empezamos fiestas de la parroquia, así que vayan a visítennos, y empezamos fiestas grandes. El día jueves tenemos el programa que es el más fuerte que tenemos de momento, que se llama Yuyay, que es Saberes y Pensamientos Rurales, donde tenemos invitados de las diferentes parroquias del Cantón Quito, y estamos teniendo también de Cayambe. Ayer tuvimos invitados de Zuleta. Tenemos la chica que conduce, es una mujer que sabe mucho, Aimé Quito, tal vez algunos le conocen. Aimé es del Distrito Metropolitano de Quito, trabaja en el área de cultura y en el Departamento de Secretaría de Cultura. Ella maneja ese, y el día viernes tenemos en la mañana es el desmadre, en la noche es el sin anestesia. Ya saben, viernes, subir el ánimo, un poquito de música, compartiendo. Hemos tenido artistas buenos, gracias a Dios nos han aceptado a Verónica Bolaños, hemos invitado también por ahí a Paul Valentín, y bueno, sin que tengamos que pagar nada. Soy sincero, no hemos pagado nada. Como estaba diciendo mi esposa, la señora secretaria, no pagamos, o sea, no cobramos, pero tampoco pagamos, ¿no? Entonces, esto ha sido un esfuerzo de parte de mi familia, prácticamente en clases donde hemos metido fuerza. Algún rato tuvimos como que un acercamiento con el gobierno parroquial, pero cuando usted va y pertenece ya a una institución pública, usted deja de ser imparcial. Entonces, nosotros, si algo me gustó que decía la querida invitada, de que nosotros tenemos que ser reales. Y al gobierno parroquial, bueno, solo nos daban el internet y el lugar, no me daban nada. Pero bueno, tuvimos que decir no, porque a nosotros sí nos gusta decir las cosas como son, felicitar cuando hay que felicitar y llevar a jalar la oreja cuando hay que jalar la oreja. Invitarles a los muchachos que están estudiando, ¿no? Realmente al ánimo, esto es querer, pero constante. Si no hay constancia, no adelante. Un poquito, nadie se vieron en temporada de pandemia como 6 radios. La única que sobrevive somos nosotros. En ese radio entero. Eso, muchas gracias. Sigan por favor. Gracias. Vamos a escuchar esta intervención, pero sí quiero pedirles un favor. Tratemos de ser un poquito más concretos en las exposiciones, nada más para poder dar la palabra a la mayor cantidad de gente, y además que se nos está acabando el tiempo. Por favor, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los nuevos comunicadores. Soy de Cero Latitud de Calderón. Nace Cero Latitud de Calderón después que nos cerraron el gobierno de Rafael Correa a la radio AM. Y yo llegué a Calderón también porque me cerraron en mi provincia, en mi cantón Salcedo, una AM y un canal de televisión por estar bien presente. Por hacer las entrevistas, como dice usted, compañera, por hacer las entrevistas francas y sinceras. Por eso fue que se cerraron los medios de comunicación. Así es que ese medio de comunicación nació en Calderón porque realmente comenzamos a hacer shows artísticos todas las tardes. Pero de ahí, como había la necesidad de buscar los problemas de Calderón, volver al noticiero. Se volvió el noticiero con el nombre igual, Cero Latitud. Y de ahí comenzamos a seguir, que tenemos ya casi 15 años de medio de comunicación. Pero ahí vamos a seguir. Hoy en la actualidad, no voy a cargarme mucho, hoy en la actualidad de cambio estamos haciendo el noticiero yéndonos al lugar donde necesita la ciudadanía para que pida a las autoridades lo que necesitan.
estamos yéndonos con todos los implementos de las cámaras para poder sacar en vivo y en directo al aire el noticiero buscando las necesidades de la ciudadanía. Así es que eso es lo que más puedo decirles de que Sobre Latitud nació en Calderón después que nos cerraron los medios de comunicación en AM. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otro medio de comunicación? Ahí está. Nombra medio comunitario. Viendo varios jóvenes chicos y chicas, yo más me quisiera como referir a ustedes. En el país hay un montón de retos para la comunicación comunitaria, para la comunicación alternativa, popular, diversa o como quiera llamarse, ¿ya? Porque es una construcción permanente, no hay una receta única para hacer un medio comunitario, quizá más se basa justamente en esto de la autorrepresentación de un país tan diverso como el que tenemos y con tantas contradicciones también, ¿no? Con tantas desigualdades. Creo que una radio en la provincia de Pichincha de mujeres sería maravilloso, una radio afrodescendiente y negra en el país sería una exigencia necesaria, pero que lamentablemente no se ha logrado construir en estos últimos años. A veces un poco escucho las ponencias y me siento como material de museo, porque se habla desde lo lejano, quizá como que se habla desde la añoranza, y déjenme decirles que actualmente están operando radios piratas en el país, y están operando porque no existen frecuencias en el país. Se han concentrado las frecuencias y la tarea de la radio comunitaria es apropiarse del espectro radioeléctrico o ahora de las redes sociales, quizá con estos mecanismos para poder contar otros relatos. Yo les veía jóvenes de ustedes y me acordaba justamente cómo inició Bambla Radio hace ya más de 12 años, cuando justamente estábamos en un medio comercial. Ese medio comercial en la ciudad de Quito, Radio La Luna, cerró. Y nosotros y nosotras, y en esta cosa de los poderes y el contrapoder, fuimos para justamente la recién iniciada Radio Pública de Ecuador. Yo me acuerdo, se encontraba la querida hermana Tassi, presentamos una propuesta. Lamentablemente la propuesta no fue aceptada en esa radio. Claro, nosotros en ese momento pensábamos que era por falta de cuestiones técnicas o de argumentos y de contenidos. Yo recuerdo que en esa época, querida Giovanna, nos dijiste que éramos de panza y que nos íbamos a amarrar afuera de un poste y que por eso no se nos permitía estar en la radio. Luego no nos explicamos justamente cómo esa radio cambió un poco de línea editorial y se le permitió hablar en términos sexistas y racistas a José Paquirri, al Cayapa Colorado, un personaje que se disfrazaba de indígena desde la Amazonía ecuatoriana. Con esta anécdota, porque también a mí me gustan las anécdotas, quisiera decirles justo que desde esta rebeldía y reverencia de la comunicación comunitaria siempre encontramos contrapoderes. Y siempre justamente es un espacio para no acomodarnos, ¿no es cierto? Y es algo quizás hasta dialéctico, porque en el momento en que una propuesta comunicacional se acomoda o se acerca a estos poderes, va a existir el nacimiento de otra propuesta como para contrarrestar finalmente esos discursos que se convierten hegemónicos. Para mí es una construcción permanente, me parece como súper chévere que jóvenes se puedan como empoderar y seguir este tema que lleva décadas de la exigencia de la palabra desde las culturas subalternizadas, ¿no es cierto? Desde esas presencias que no han estado en los medios de comunicación. Se me hacía chirinchos del corazón porque esta ilusión de tener medios comunitarios en el país va acompañando de un tema de la democracia. Yo quisiera preguntarles, queridas panelistas, ¿cuáles creen que son actualmente los retos justamente de la comunicación comunitaria para las nuevas generaciones? Porque a veces parecería que hay participación porque ya tenemos redes sociales, pero no participamos en radios, no nos vemos en la tele. Entonces, actualmente, hoy en día, ¿cuál sería justamente para seguir en este camino esos retos de la comunicación comunitaria y cómo construir justamente este trabajo, ¿no es cierto?, de comunicadores y comunicadoras en el país? Eso, gracias. No te vayas, solo quiero, y antes de que me den el aplauso, solo quiero hacerte
pequeña pregunta. ¿Cómo Sí. vivieron ustedes como Wambra los 18 días de paro? Porque fueron uno de los medios alternativos que precisamente estuvieron transmitiendo desde el lugar de los hechos. Lo más concreto que puede ser. Lo más concreto, la cercanía con las comunidades nos genera un compromiso de poder seguir acompañando y conversando con quienes consideramos son nuestros compañeros y compañeras. El tema de la tecnología actualmente es fundamental, a pesar de que actualmente ha habido, en la Casa de la Cultura bloqueaban las señales de internet, de celular, no había cómo transmitir, pero justamente es esa creatividad de poder comunicar y de tener, sobre todo, esto es creo fundamental y claro para los medios comunitarios, tener un proyecto comunicacional, ya lo decían en Aler en algún momento, un proyecto político comunicacional claro. Entonces, en ese momento, sabes cómo sostener este trabajo. Se nos ha hecho bastante difícil a veces como comunicadores poner el cuerpo ante los poderes. Cualquier gobierno que sea es complicado, es bastante complicado poner el cuerpo porque es un trabajo a veces justamente que nos lleva como a esta militancia de la comunicación, pero también sí nos ha ayudado estos 12 años de trabajo de Wambra Radio. Comenzamos en una cabina de cubetas de huevos en la esquina, salen del edificio y estábamos en una casa, de esta casa esquinera, en un cuarto grande que nos arrendaban a $40 y comenzamos haciendo eso. Y lo importante del poder de la palabra y de la comunicación radica justamente en esto, ¿no es cierto?, en construir otros relatos. Entonces, lo del paro nacional es importante y el paro de octubre de 2019 es porque se comenzaron a construir otros relatos y justamente a colaborar con la gente que estaba en esos espacios. Muchas gracias. Ahora sí, aplausos. Comunicación alternativa, un espacio para poder no solo hablar cosas que no tienen voz, sino también entender mucho cómo funciona la comunicación desde el poder, la comunicación grande y cuáles son los retos de este lado, ¿no? De la comunicación comunitaria, de la comunicación alternativa. En el caso del paro, de los 18 días, varios niños salieron, Wambra hizo un trabajo excelente, nosotros estuvimos también ahí, y creo que esos espacios, estos espacios de crisis social que merecen, es en donde nosotros como comunicadores vivimos el reto más grande, porque tenemos que salir, tenemos que estar ahí. No es suficiente con escuchar lo que dice desde los espacios de poder, ¿no? desde la política, desde el mismo tema de las policías, de las fuerzas armadas, desde ganar por qué la gente salió, por qué la gente está protestando en el caso del paro, y entender cuál es el modo de vida de muchas de estas personas, la reflexión que nos deja la civilización como comunicadores es intentar llegar a esos espacios, los espacios donde la gente sufre, donde la gente tiene problemas, donde esos problemas no son solventados por la gente que debería solventarlos. Entonces, ¿qué queda en este espacio, en los medios comunitarios, de los medios alternativos, para poder decir, miren, esto está pasando en nuestra provincia, en nuestras ciudades, y al final, como en este caso del paro, es como una ola de depresión que al final explota y vemos que pasa este tipo de cosas, este tipo de crisis, este tipo de pedidos. Y creo que ahí nuestro trabajo es bastante grande. Y en los días normales donde no hay paro, nuestro trabajo básicamente es buscar a la gente y preguntarles. Y claro, como decimos, el hecho de que me pueda parar aquí a hablar, porque es un reto personal, yo antes no podía hacer esto, y tomar el poder de poder hablar y comunicar, me parece que es importante, más allá de la comunidad, de que se dé el espacio a los jóvenes, ¿no? Justo este proceso se abrió en pandemia y me parece que era súper importante porque todos estaban encerrados en sus casas, viviendo realidades durísimas, y que este espacio nos una para comunicar y hablar fue un momento de encuentro donde a través de la comunicación encontramos gente que quiere decir qué pasa en su comunidad, qué pasa en su casa, qué pasa como joven, qué pasa en sus escuelas y qué problemas están viviendo. Para mí particularmente es importante que podamos sacar de ese concepto de que los jóvenes no les importa nada, que los jóvenes solo están en el celular.
ponerse de acuerdo. Creo que mi pregunta va más allá de cómo podemos poner tantas voces en espacios tan pequeñitos para lograr productos, ¿no? Porque así se llama al final, ¿no? Un producto comunicacional. ¿Y por qué terminar esta intervención cuando aún todos sabemos que no hay contenido de calidad en los medios tradicionales porque siguen teniendo rating? Cuando todos sabemos que lo que crean es un contenido basura. Muchas gracias porque están aquí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo, vengo de Ayacucho, de Radio Batu. Buenas tardes, compañeras. Excelente exposición. Aprendí un montón, profe. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, creo que es importante, la mayoría de nosotros, o los que llegamos, ¿no? Creo que queremos aprender comunicación para tomarse una buena foto, para hacer un buen selfie, para hacer un buen TikTok, para ser youtuber, ¿no? O TikToker, creo que es el tema, ¿no? La fiebre del momento, ¿no es cierto? Pero creo que sí hay una cosa bien importante que acaba de mostrar el ejercicio de la comunicación en el paro, y que fue el medio real, el medio que estuvo ahí y el medio que vivió. Nosotros como radio comunitaria estuvimos en algunos albergues también, cocinando. Bueno, el compañero Brandon vivió como 9 días, creo, allá, viviendo realmente lo que pasa y entendiendo, ¿no? Porque una cosa es contarte y otra cosa es vivir, como es el tema, ¿no? Entonces, yo creo que la misión principal en el ejercicio del tema es que nosotros somos excluidos todo el tiempo, ¿no? Y la idea es volver a reagruparnos, volver a encontrarnos y volver a fortalecernos. Entonces creo que es importante, compañeros y compañeras, que el ejercicio de la comunicación sea la herramienta de lucha real, sea la herramienta que nos convoque también a luchar y a defendernos. Nos tratan de dividir todo el tiempo, nos tratan de marginar todo el tiempo en muchos aspectos, y la mayoría lo que hacemos es seguir divididos, ¿no? Les invito a sumarnos todos y también a seguir potencializando todo el tema de lo comunitario. Muchas gracias. Profesión, somos algo que vamos apasionándonos y haciendo lo que nos gusta. Realmente hoy nos llevamos tres o cuatro grandes reflexiones. Una es dar la voz a quien no la tiene. Dos, ser, aparte de ser alternativos, también alterativos ante la sociedad, que no nos acomodemos. Otra es llevarnos la comunicación hacia una herramienta para entender a la gente y que entienda de lo que se trata el mundo. Y por último, también llevarnos que esto es crear nuevas formas y no cumplir formatos de los cuales la sociedad ecuatoriana está acostumbrada. En esa gratitud quiero que les regalen un fuerte aplauso, porque hoy también ha sido un día de aprendizaje para todos. Y tanto también a quienes creen en los jóvenes como somos nosotros, en los proyectos pequeños, en los que nacen, en los que crecen y luego se transforman, porque esto viene por generaciones. Mi pregunta es realmente a los panelistas directamente en este foro. ¿Cuál sería la coyuntura en el sentido de llevar una comunicación cuerda o lógica entre el poder y la sociedad, en la gran sociedad y la gran minoría, y las clases sociales que se puede llevar en los medios comunitarios? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes con todos, aquí con nuestros invitados, agradeciendo de sobremanera el curso de comunicación, porque la verdad es que la expresión viene no solo de la edad, viene de la percepción del mundo que tenemos los jóvenes, los adultos, nuestros adultos mayores queridos también. Y la verdad es que la realidad del país fue muy fuerte, ver, adentrarte ahí y mirar y decir, no, todo esto me está ocultando la televisión real. Y agradeciendo también al medio de comunicación al que pertenezco, Radio Batu, a Marcelo, a Brandon, porque ellos nos dieron la posibilidad de expresar todo este tema que está agobiando al país y continúa y sigue y nos siguen oprimiendo de qué manera, restringiéndonos información. Eso, y muchas gracias, mi nombre es Manuel.
Ahorita me traduce. Muchísima la información que hemos presentado y sigo aquí reflexionando sobre todo el tema colonial, ¿no? De cómo todo este sistema nos ha manejado, nos sigue manejando y Dios quiera que algún rato esto pare. Hablo esto, bueno, creo que no me presenté, mi nombre es Aislinn Guamán, yo soy indígena otavaleña y he vivido aquí toda mi vida básicamente aquí en Quito, así que me considero una quiteña más. Realmente la experiencia aquí como integrante de este curso de comunicación ha sido muy gratificante y digo esto porque hace meses atrás no era de las personas que me sentaba en una computadora o una televisión o la radio para escuchar, no me gustaba, soy muy sincera, no me gusta la manera en la que los medios de comunicación nos daban el cerebro, entonces prefería apagar. Uno que hace, saca el teléfono, te informas de esa manera. Es mi caso, no estudio comunicación, pero este curso me ha permitido la oportunidad de conocer y comparar los conceptos que aprendemos con la realidad en la que vivimos. Entonces, realmente yo estoy muy agradecida porque los pequeños cursos, las pequeñas cosas que los profesores en cierto sentido nos enseñan, me permitió darme cuenta que realmente todo este tema de comunicación está tan manipulado, ¿no? Y veía las publicaciones, prendía la televisión y decía, miren, o sea, es lo que nos explicaban los profesores versus la realidad, ¿no? En ese sentido, bueno, quiero seguir aprendiendo e incentivar igual a todos los jóvenes que estamos aquí, agradecer por este curso y la prefectura y la iniciativa que tienen de hacer esto. Y digo porque también represento una de las primeras universidades interculturales de Ecuador, Ambautá Iguazú, porque justamente hace esto. La universidad tiene el concepto de que los estudiantes no aprenden enfrente de un computador las 7 horas sentadas aprendiendo lo que es normal, ¿no? El sistema occidental educativo, sino que el estudiante va y aprende con las comunidades. En este caso es interesante porque este concepto de trabajar colectivamente, de universidad con un nuevo sistema y trabajar directamente con otra comunidad, en este caso que estamos haciendo con Radio ATU, ha sido aprender en conjunto. Entonces, entender el concepto de trabajar colectivamente, no solamente en el sentido de que yo voy como estudiante, robo información y me la llevo, ¿no? No, siempre también pensar en que los resultados se piensa para la comunidad, ¿no? Entonces eso, también invitarles a seguir a nuestra radiocomunicación y siempre pedir este tipo de cursos de ayuda también para que las radios pequeñas que empiezan con esta iniciativa juvenil tengan más potencial a futuro, ¿no? Y nada más, eso, muchísimas gracias. Mi colectivo se llama Colectivo Artístico Pimaes. Empezamos a realizar exposiciones de arte, luego organizamos conversatorios sobre los temas que manejábamos en artes y posterior a eso nos interesó un poquito más empezar a documentar las temáticas que íbamos realizando. A partir de eso pensamos ya en generar una revista, la cual logramos sacar recién el año anterior, o sea nos tardó más o menos unos 4 años generar una revista de arte que hable directamente del primer tema que nosotros elegimos, que eran los relatos de labor de parto. Esto yo lo hacía directamente porque me convertí en mamá y me pareció un tema muy importante también. Decía, bueno, las mamás también necesitan un espacio para dialogar, las mamás también necesitan ser escuchadas, necesitan contar sus historias y qué mejor manera de hacerlo que con el arte y con sus propias redacciones. Entonces yo creo que un poco más en esta tarde yo vine a comentarles mi experiencia en cuanto a los diversos ámbitos que nosotros como artistas hemos estado manejando para expresar no solamente lo que pensamos como personas individuales, sino solamente, bueno, también como colectividades artísticas y al mismo tiempo como hacemos trabajo comunitario. Directamente también trabajamos con madres que participaron en proyectos con la maternidad, con el Hospital del Sur también. Y bueno, posterior a eso nos lanzamos ya a proyectos un poquito más grandes. Empezamos a trabajar con la Asociación Humboldt, donde dimos clases, bueno, talleres de cómic, para empezar a recabar un poquito y
se me fue la palabra, bueno, para empezar a contar las historias de los abuelitos. Como los abuelitos siempre te cuentan una historia, nosotros empezamos a hacer cómics de eso y posterior a esos cómics empezar a presentarlos directamente con los proyectos de Guaguacine y Llevo a tu casa. De uno de esos proyectos también participó el nieto de Giovanna y también fue un gusto para mí poderlos conocer en ese momento. Ya me parece que es hace 1 o 2 años. Y bueno, yo le di el taller directamente en ese tiempo. Posterior a eso, nosotros también generamos el espacio de entrevistas en vivo que estamos trabajando en Facebook. Por esa razón estoy aquí. Y nosotros generamos ese espacio que se llama Atrás hay Dónde. Este espacio para nosotros era importante porque queríamos conocer a la gente, a los artistas que ya vienen participando con nosotros en exposiciones, a los profes, a los artistas grandes, a los artistas que recién empiezan. Queríamos conocerlos directamente de manera más informal, de manera más coloquial. Queríamos saber de dónde vienen, cómo se proyectan, cómo han ido generando también su trayectoria y qué importante es eso. Poder tener este diálogo de cada uno de los personajes que nos rodean, de los personajes que vemos y al mismo tiempo poder ir recolectando todas estas vivencias. Les invitamos también, bueno ya para cerrar, les invitamos a seguir la página del colectivo artístico Vinaes. Nosotros, como saben, ya tenemos entrevistas realizadas, hacemos una entrevista semanal desde hace más o menos ya 2 años. Esperamos que se animen a sumarse también las personas que están participando, quedan invitadas a participar en nuestros segmentos y esperamos que también todos los jóvenes que están iniciando en este proceso puedan salir adelante y seguir con sus carreras